pensamientos científicos. Hoy hablaremos sobre cómo se puede desarrollar el pensamiento científico desde la educación preescolar, inspirándonos en las ideas de John Dewey. Estaremos hablando de la lectura de Edward Lozoya Maturana 2022. Mi nombre es Marisol Carvajal. Yo soy Jade Rodríguez. Yo Erika Meléndez. Yo Luisa Xaviera. Bueno, empezando a hablar sobre el tema, John Dewey creía que los niños aprenden mejor cuando experimentan por ellos mismos y aprenden basándose en su propio pensamiento científico cuando observan y reflexionan sobre lo que viven. Y por eso a nivel preescolar es importante permitirles explorar el mundo con curiosidad y sin miedo a lo que puedan aprender. Y eso es justamente pensar científicamente, es observar, hacer preguntas, proponer explicaciones y comprobarlas de manera sencilla. Es algo que todos los niños de preescolar hacen naturalmente, pero a veces pues no nos damos cuenta. También pues decía la lectura que pues la investigación educativa va a estar como que mostrando lo que es la efectividad, que la efectividad es esencial para así el pensamiento científico, que lo va a permitir que lo favorezca. También venía una autora que era Carmen María Villalobos, que ella decía que la afectividad positiva pues le va a permitir a los niños que desarrollen confianza, autoestima, la motivación así para aprender. Y así como también vamos a hablar del pensamiento científico, pues también les va a permitir crecer, que los primeros años van a ir favoreciéndolos en actividades, en las emociones, en experiencias reales que van así a despertar la curiosidad de cada niño. Oigan, ¿ustedes sabían que John Dewey decía que pensar es una forma de resolver los problemas? Para él, aprender ciencia no significaba memorizar datos, sino reflexionar sobre la experiencia. Por eso propuso 5 fases del pensamiento reflexivo, si no estoy mal. La primera es reconocer un problema, la segunda es plantear hipótesis, la tercera investigar, la cuarta revisar ideas y por último, No menos importante es comprobar lo que pensamos. Sí, en preescolar estas fases son muy importantes y se pueden vivir a través del juego. Para el niño es importante aprender jugando y explorando. Por ejemplo, cuando un niño hace la pregunta de ¿por qué la plastilina se pega en la mesa? ¿O qué pasaría si mezclo agua con harina? Ya está pensando científicamente. Algo que me llamó mucho la atención de la lectura de Loaiza es que menciona que las emociones influyen muchísimo, porque los niños se sienten seguros, motivados y más acompañados y se atreven a experimentar más y a compartir, pues, sobre todo sus ideas. Esa es la relevancia efectiva en el aprendizaje, enseñar con empatía y pues siempre con entusiasmo. Villalobos 2014 menciona que el afecto en el aula genera confianza y deseos de aprender. Sin afecto el conocimiento no se da, no florece. También pues en la etapa preescolar pues el pensamiento científico va muy tomado de la mano de lo que viene siendo el desarrollo del lenguaje, la observación y pues también la curiosidad. Y pues nosotros como docentes es muy importante el promover ese diálogo, las preguntas y esas comparaciones con los niños. Y como dice así como la autora Villalobos, pues también señala que la educadora puede integrar así como procesos de comprensión, también la empatía y así para así a ir aceptando como que la singularidad de cada niño o niña. También pues la afectividad y la curiosidad científica pues va a complementar un poquito más en lo que es favorecer un aprendizaje integral. Oigan, otra cosa que decía Dewey, la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Y eso aplica perfectamente en los niños de preescolar, porque los niños descubren el mundo mientras viven, juegan y se asombran. Sí, y pues en preescolar
el pensamiento científico se puede estimular de manera pues más sencilla con actividades pequeñas, cortas, un poquito más sencillas, pero estas tienen que llevar un gran significado y para poder hacer crecer al niño su pensamiento científico. Por ejemplo, se ha visto mucho el experimento del germinado de la semilla, cuando ponen la semillita de frijol o cualquier otra semillita dentro de algodón, adentro de un frasquito, y se va observando el crecimiento de la semilla y respondiendo así preguntas para fortalecer el pensamiento científico de cada niño. Sí, justo como decías, el papel de las educadoras es guiarnos con estas preguntas que comentas, que podría ser, ¿qué crees que pasaría si dejamos la semilla sin agua? O ya en otro aspecto de que, porque el hielo se derrite tan rápido, o cómo podríamos saber que un material flota, cuál material flota y cuál se hunde. Estas preguntas pues despiertan la curiosidad natural de los niños y ayudan a los niños a pensar y a expresar sus ideas. También es muy importante pues que hagamos uso de aquellos recursos digitales o que sean sensoriales para los niños, así como los videos cortos, usando pues microscopios de juguetes, imágenes que sean interactivas o hasta juegos en línea, ya que esto va a permitir que exploren ellos mismos el cómo funciona pues en sí la naturaleza, así como el clima, los animales, el planeta o las mismas plantas. También aquí es muy importante que los niños pues participen de manera activa, generando así como una curiosidad en ellos y no solo pues escuchen. Y además también se pueden crear rincones científicos en el aula con materiales simples que en verdad, o sea, podemos salir afuera del salón y lo podemos encontrar, que son las piedras, las hojas, frascos con agua, y a uno como más complicaditos que serían los imanes, las lupas, pero de igual manera son muy fáciles de conseguir. También la tierra, arena. Ahí los niños pueden explorar libremente, observar y compartir los descubrimientos con sus compañeros. Así como lo afirma Villalobos, el ambiente preescolar debe ser un espacio cargado de afecto y ternura, donde los niños sientan seguros emocionalmente para aprender mediante el juego y la experimentación. Sí, por ejemplo, cuando esto ocurre también se fomenta mucho la socialización, el compañerismo y sobre todo el trabajo en equipo. Cuando los niños trabajan en equipo, yo personalmente me he fijado en que pues comentan entre ellos lo que ven, platican acerca ya sea de los experimentos o el tema que se está tratando, y esto desarrolla en ellos un pensamiento científico y pues reflexionan entre ellos y también crean su pensamiento reflexivo. Y hay algo importante que mencionar. Cuando los niños cometen errores, se convierten en oportunidades. Si algo no sale como ellos esperaban, ellos aprenden a reflexionar y a buscar otras maneras de solucionar pues, las cosas. Y así se fomentan la perseverancia y la confianza de ellos mismos. También, así como dice la autora pues Loaiza, el enseñar con el método de John Dewey pues va hacia fortalecer una comprensión reflexiva del conocimiento, porque así los niños van a aprender a pensar sobre lo que ellos piensan, y pues es así como el corazón del pensamiento científico. Oigan, también el pensamiento científico implica una forma de ser. Como docentes debemos mostrar una actitud curiosa, paciente y observadora. Los niños imitan mucho lo que ven. Si nosotras nos emocionamos con los descubrimientos, ellos también lo harán. Como plantea Villalobos, el docente de preescolar debe ejercer su labor con celoso efecto, pues la ternura, la empatía y la sensibilidad son el motor de toda la enseñanza significativa. Sí,
y pues además de solamente enseñar las ciencias en preescolar, también hay que valorar las preguntas que hacen los niños, porque a veces pueden parecer como muy simples, pero llevan un trasfondo de bastante observación por parte del alumno. Por ejemplo, cuando preguntan si el cielo cambia de color, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cambia el cielo de color a lo largo del día? Y también pueden preguntar cosas como ¿por qué el sol se va cuando ya es tarde o cuando dormimos? En la lectura de Villalobos se explica mucho que los niños se sienten queridos y respetados, y su interés y motivación por aprender aumentan cuando hay un aprendizaje más profundo y duradero. Oigan, también es importante mencionar que debemos escuchar, acompañar y guiar sin juzgar ni dar nosotras como docentes de formación o las maestras de en función, no darle a los niños respuestas inmediatas, porque nuestro papel es abrir caminos, no cerrarlos. Y Dewey decía que el aprendizaje ocurre cuando la mente se mantiene activa, y eso sucede cuando los niños sienten que sus ideas pues son valoradas. Aquí también pues es muy importante el irles como que fomentando aquellos valores, ya que son muy importantes, así como viene siendo la cooperación, la empatía y el respeto hacia la naturaleza. Aquí el pensamiento científico no solo va a buscar así como que la respuesta, sino también el enseñar, pues el cuidar un poquito más el entorno y el comprenderlo, para así que ellos mismos vayan conectando así el conocimiento, la emoción y la ética. Y pues al final el objetivo no es formar científicos, sino formar niños curiosos, críticos y sobre todo felices, que se atrevan a preguntar, a explorar y a aprender por sí mismos. En conclusión, pienso que el pensamiento científico en preescolar se construye con amor, con curiosidad y con reflexión. Estos tres son pilares fundamentales para el pensamiento científico, ya que habiendo estas tres cosas, el niño puede fortalecer su pensamiento científico y su curiosidad y el amor por aprender. John Dewey nos enseñó que aprender es pensar en un proceso que comienza con una simple pregunta. Pues sí, como docentes tenemos que lograr que los niños disfruten descubrir. Entonces estamos sembrando, nosotras como educadoras, sembrando la base del pensamiento científico y el aprendizaje para toda la vida. Pues aquí también debemos de recordar un poquito que cada experiencia, cada pregunta y cada error, pues no solo es una oportunidad para aprender. Aquí el pensamiento científico pues no va a estar solamente en los libros, sino pues aquí está en que las experiencias diarias que van a tener pues los niños. Y bueno, esto sería todo de su podcast favoritos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Saberes y Pensamiento Científico. Sigamos despertando la curiosidad, porque cada niño y niña es en el fondo un pequeño científico. Y recuerden, este video fue patrocinado por Fundas Duramax, la funda que dura más.